Pues ya está con nosotros la doctora Sara Artola. Doctora, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. La doctora es médico de familia Así es. y además miembro destacado de la red GEDAPS, que es la Sí, red que aglutina la atención sanitaria en este país primaria, por decirlo de alguna manera, que es donde más pacientes con diabetes tipo 2 se ven, así es. ¿correcto? La red GEDAPS fue una iniciativa que tiene más de 30 años de edad, en la cual pues un grupo de personas, fundamentalmente médicos, también enfermeras y otras especialidades, decidimos unir nuestros esfuerzos desde todas las comunidades autónomas y poder tener esta red de comunicación y de apoyo entre nosotros para mejorar la atención, la asistencia de todas las personas con diabetes. Y yo creo que a lo largo de estas 3 décadas, indudablemente, vemos cómo se han avanzado muchísimo en todos estos aspectos de apoyar unos compañeros a otros, ¿no? Y ahí seguimos. Si le parece, vamos a empezar por el principio, posicionando un poquito la cuestión. Cuando Muy hablamos de bien. diabetes tipo 2, ¿de qué tipo de patología hablamos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del tipo de diabetes más frecuente, como tú acabas de comentar, ¿no? La diabetes es un nombre que engloba toda una serie de trastornos digamos, del metabolismo de la glucosa, del azúcar, y que se caracteriza porque están altos los niveles en la sangre, ¿no? Ese es probablemente el criterio de diagnóstico que no se nos debe olvidar nunca. Después hay otros muchos acompañantes, complicaciones, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Pues que cuando analizamos o cuando vemos cuáles son las características de las personas que tienen esos criterios de tener elevada de forma crónica, de forma continua, los niveles de glucosa en la sangre, pues hay todo un grupo de personas que pueden tener ciertas diferencias. Los dos grandes paquetes, por decirlo de alguna manera, son los tipo 1, que suelen ser más niños o personas que han debutado en la época de la adolescencia o en edades jóvenes de la vida, y que normalmente pues, necesitan insulina como tratamiento farmacológico desde el inicio. Y ese grupo, que indudablemente está muy representado, como hemos comentado en otras veces, en las asociaciones de pacientes, en los medios de comunicación, pues porque la necesidad de tener que administrarse, autoadministrarse su fármaco de tratamiento, que es la insulina, pues hace que tengan mucha visibilidad, son los pacientes con diabetes tipo 1. Pero hay el otro gran paquete, luego hablaremos de otros tipos, que son los tipo 2, que son esas personas que suelen aparecer en la edad más adulta, habitualmente más a partir de la década de los 50, pero incluso a veces un poquito antes. Y esas personas que debutan con elevación de la glucosa, lo más frecuente es que no tengan síntomas, que no tengan dolor, que no tengan aproximadamente ninguna molestia. Y eso les hace que se sorprendan cuando se les dice tiene usted una diabetes. A veces es un diagnóstico que aparece pues, en una analítica de control por otro problema, en un preoperatorio o porque hay un episodio intercurrente, a lo mejor una neumonía, un ingreso hospitalario por una insuficiencia cardíaca, y entonces se establece el diagnóstico. Pero el paciente se siente tan sorprendido que no lo incorpora, igual que los pacientes con diabetes tipo 1. Yo creo que esto es una diferenciación que es muy importante tenerla muy presente, ¿no? Porque quizá ahí es donde está la raíz del por qué muchas personas con diabetes tipo 2 no sienten qué representa ese No diagnóstico. siente que están enfermos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, que tienen, sobre todo, que tienen una situación que deben conocer para aprender a cuidarse y aprender a controlar el que no aparezcan, el que no se desarrollen las complicaciones asociadas a la Los diabetes. profesionales sanitarios hablan mucho del control. ¿Por qué es importante que una persona con diabetes tipo 2 controle sus niveles de glucemia? Pues es muy importante porque debe conocer que el tener ese diagnóstico, el vivir con cifras permanentemente elevadas de glucosa en sangre, hace que se esté produciendo un daño en muchos órganos, en muchos tejidos a distancia. Los vasos fundamentalmente, el corazón, el cerebro, las arterias de las piernas, pero también el hígado, también el riñón. Sabemos que también hay una afectación, digamos, oftalmológica de la visión y en general otras muchas afectaciones que habitualmente, pues como digo, están silentes, no dan la cara hasta que aparece ya una complicación mucho más seria. Entonces, sabemos a lo largo de las décadas, se ha podido investigar que cuando uno establece unos controles adecuados y correctos, especialmente desde el principio, desde el momento en que se establece el diagnóstico, desde los primeros días, incluso se habla del primer día, ¿no? Pero desde esos primeros días, semanas o meses, pues eso va a revertir en que disminuyan o aparezcan menos complicaciones y si aparecen será más tarde y menos graves a lo largo de los años. Luego, tomemos conciencia de lo importante que es establecer el diagnóstico a tiempo,
informarle al paciente, comunicárselo para que conozca la situación, pero además decirle, pero lo más importante es que desde el primer momento tomemos cartas en el asunto y hagamos un cuidado compartido. A los profesionales sanitarios los hemos escuchado muchas veces en ese punto, en ese Sí. momento del diagnóstico, decir que el paciente llega con una mochila cargada de muchos malos hábitos o Ujú. bueno, las consecuencias un poco de ese Efectivamente. diagnóstico. ¿Cómo motivan ustedes a esos pacientes en ese momento para que cambien ese estilo de vida, vuelvan a Ujú. cuidarse? El diagnóstico es un momento muy importante en ese Es sentido, ¿no? uno de los momentos claves. Yo siempre he hecho mucho hincapié porque en la historia natural de las personas con diabetes hay que saber cuáles son esos momentos claves donde hay que aprovecharlos para actuar adecuadamente. Entonces, no se debe dar un diagnóstico simplemente en un pequeño informe escrito o decirlo de pasada como si fuese algo trivial, sino que es importante, y si en ese momento no se tiene tiempo, pues buscar otro día para decírselo, que el paciente conozca lo que significa el diagnóstico de diabetes. Y es decirle, como consecuencia de que ya hemos detectado esos niveles permanentemente altos de la glucosa en la sangre, ya todos sabemos que suele ser por encima de 126 la glucemia en ayunas, o ese otro parámetro que nos mide la media de la glucosa en los últimos meses, por encima de 6,5, que las personas que tienen diabetes saben perfectamente lo que representa la hemoglobina glicada. Pues bien, cuando se establecen esos puntos de criterio, se les explica si somos capaces de controlar de una forma global los niveles de glucosa y del resto de los factores de riesgo, la presión arterial, el colesterol, la función renal, el no fumar, un hábito que indudablemente hay que insistir porque es muchísimo más perjudicial el tabaco en las personas con diabetes que en las que no lo tienen, aunque para ambos indudablemente es muy grave por las consecuencias que derivan a todos los niveles, yo creo que de todos conocidas, y no podemos cerrar los ojos o ignorar esta situación, sino al contrario, actuar, ¿no? Está claro que los pacientes tienen que tomar las riendas de su Sin salud duda. para cambiar esos hábitos. Mm. Pero los profesionales sanitarios, ¿con qué herramientas terapéuticas cuentan para poder animar, incentivar ese cambio, Ujú. acompañar en ese cambio? Yo creo que la primera es la información, darles una información real y estructurada y adaptada a cada persona sobre cuáles son las consecuencias. Pero no se trata de asustar, ni mucho menos, ni de ser temeroso, sino hacerlo de una manera proactiva, como diciendo, si tomamos en cuenta todos estos cuidados, el beneficio va a ser enorme. Y nosotros estamos para ayudar a nuestros pacientes. Yo creo que ese tándem que está el médico y la enfermera de atención primaria, que está al lado del paciente, porque eso yo creo que es algo que tenemos que también interiorizar. La proximidad que supone el centro de atención primaria no la puede ofrecer el hospital, no la puede ofrecer ni siquiera el centro de especialidades. Y entonces el poder resolver dudas, especialmente al principio, porque todo ese proceso que llamamos la educación terapéutica o la educación diabetológica, hay que hacerlo muy activamente en las primeras semanas tras el diagnóstico. Y ese es quizá uno de los grandes fracasos de la diabetes tipo 2, porque al no tener un ingreso hospitalario o una forma abrupta de debutar, podemos perder esos minutos, horas valiosas de educación diabetológica, porque tenemos que transmitir mucha información, hay que explicar aspectos sobre la alimentación, sobre cómo incorporar la actividad física, sobre cómo deshabituarnos del tabaco, sobre cómo reorganizar mucho de nuestro horario de alimentos, de qué se debe comer, cuándo y a qué hora. No solamente son las cantidades y el tipo de alimentos, sino los horarios, que también son aspectos fundamentales. Eso es un proceso educativo que consume, vamos, que lleva mucho tiempo y hay que hacerlo, pues, bueno, de una manera indudablemente, pues, en el primer tiempo. Lo que no podemos pretender es decirle a un paciente, tiene usted diabetes, poner una pastilla a lo mejor o dar unos consejos en un papel, en una hoja de papel y nos vemos en 3 meses o nos vemos en 6 meses y mucho menos nos vemos en un año. ¿Por qué? Porque como no hay ningún tipo de dolor ni molestias y a lo mejor el control no es excesivamente malo, pues eso ocurre muchas veces y cuando queremos recurrir han pasado 3 o 4 años y se ha perdido un tiempo muy importante en la vida. Estamos hablando con la doctora Sara Artola de la diabetes tipo 2, del diagnóstico, Ujú. pero no quisiera centrar la entrevista solamente en esa fase inicial, que es muy importante, Sí. sino que estamos hablando de una enfermedad crónica que acompaña, en la mayor parte de los Mm. casos, ¿no?, a la persona durante muchos años. En ese acompañamiento, en esa fotografía de los siguientes años, Sí.
le vuelvo a hacer la pregunta sobre los tratamientos o sobre las herramientas que ustedes disponen para seguir acompañando a esas personas. Hablo de gente que tenga 5, 10 años, 15 años de No lo diagnóstico. sé, claro. Bueno, ese es el devenir, el curso, ¿no? Si se han hecho bien las cosas al principio, pues la evolución va a ser quizá más sencilla. Pero en cualquier caso hay que estar permanentemente revisando, marcando unos objetivos de control, como he dicho antes, de control metabólico, el control del azúcar, de la presión arterial, del colesterol, de la función renal, del tabaco, del peso. Es muy importante. Sabemos que más del 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad, y que ese es probablemente uno de los grandes retos que ha constituido el que aumente de una forma tan exponencial la prevalencia de diabetes. No solamente el que seamos mayores y el envejecimiento, que es otro de los grandes factores asociados, sino el sobrepeso. Entonces, cuando ya lleva un paciente 15 o más años de evolución, hay que volver a reevaluar siempre de una forma completa, año a año, cómo están los objetivos de control, valorar cómo están las posibles complicaciones, tanto oftalmológicas como el pie, como las complicaciones renales y de los vasos, etcétera, y compactar con el paciente o reevaluar. Tenemos gráficos que ayudan muchas veces a que el propio paciente visualice cómo se han hecho las cosas y cuáles han podido ser los beneficios derivados de esa actuación. ¿Y qué pasa luego cuando el paciente avanza? Porque todos avanzamos en la vida y nos vamos haciendo mayores. Pues también hay que saber que las edades más avanzadas, las personas que denominamos ancianos por encima de 75 años, que es el punto de corte que se establece, y se establece porque a partir de ese momento hay una serie de criterios de fragilidad o de vulnerabilidad que hacen que el peso de la diabetes de alguna forma disminuya. ¿A qué me refiero? A que cuando aparecen otras patologías asociadas, que todos sabemos, pueden ser determinado tipo de cánceres o determinado tipo de enfermedades degenerativas, pues entonces la diabetes pierde un cierto peso en la importancia de su control y a lo mejor eso nos obliga a reevaluar los objetivos y desescalar el tratamiento, porque el paciente no debemos nunca olvidar que es alguien que tiene una situación global y que lo que en un momento fue prioritario, cuando tiene a lo mejor 80, 85 años, pues puede ser secundario. Y no es que dejemos de preocuparnos por su diabetes, pero lo tenemos que hacer en el contexto del resto de sus procesos, ¿no? Ahí la valoración funcional, cognitiva, cómo está la velocidad de la marcha, cómo está su autonomía, su grado de independencia y cómo está su posible deterioro cognitivo, son procesos que debemos también ser conscientes de que deben ser revisados y adaptar los objetivos de control según esa situación, ¿no? Quisiera preguntarle en este punto Sí. por una barrera sociológica que existe entre los pacientes, el colectivo de pacientes con diabetes tipo 2 con Ujú, respecto a un tratamiento concreto que es el de la insulina. ujú. Muchos entienden que es un fracaso y algún Sí, profesional sanitario también en algún momento lo ha dicho. sí. Em, ¿Realmente es un fracaso el llegar a un tratamiento con Yo creo insulina? que ese es un término antiguo, pero que ha quedado como en las crónicas permanentemente, que es decir, pues la amenaza, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, te vamos a poner insulina. Es como esa actitud un poco, no sé, patriarcal y punitiva, ¿no? Yo creo que hay que olvidar ese aspecto punitivo, porque las cosas no es porque se hagan las cosas mal que es necesario insulina. Sabemos que el mecanismo de desarrollo de la diabetes es muy complejo y que unas veces puede haber más resistencia a la insulina o otras veces puede haber un déficit en la producción de insulina desde el principio y entonces esas personas necesitan insulina en fases precoces, a lo mejor al año o a los pocos años, incluso habiendo hecho las cosas bien. Entonces eso hay que incorporarlo como algo natural dentro de la historia natural de la enfermedad. Y si es necesario pautar la insulina, pues se debe pautar. Explicarle al paciente que no debe temer ni suponer que la insulina le va a producir ceguera, que es otra de las grandes creencias que hay que desterrar, u otras complicaciones. ¿Por qué se lo asocian los pacientes? Porque antes se demoraba mucho el poner insulina y a lo mejor ya era una diabetes muy avanzada y cuando llegaba el momento de administrársela, de inyectársela, coincidía que aparecían las complicaciones y eso hacía que los pacientes lo relacionaran, yo que sé, con una complicación grave, por ejemplo. Yo creo que eso es importante, desterrarlo del imaginario del paciente y que sepa que ese es un tratamiento más. De hecho, es el primero de los tratamientos que tuvimos para la diabetes. La insulina llevamos 100 años, un poquito más con ella, y ha sido un antes y un después. Ahora tenemos dispositivos para administrarlo muchísimo más cómodos, menos doloroso. Tenemos ya insulinas semanales que están a punto de incorporarse en nuestro arsenal terapéutico y que pueden facilitar enormemente la vida y el control de los pacientes. O sea que no hay que tener barreras. Yo creo que me preguntabas antes que sí quería comentar lo que con qué técnicas contamos, ¿no? Para mejorar
la adherencia a los tratamientos de las personas y que pues, yo creo que el mundo tecnológico nos ha aportado también pues bueno, estas tecnologías avanzadas, aplicaciones en el móvil que le pueden servir tanto para hacer sus controles periódicos o reforzar el estilo del ejercicio físico, ¿no? Ver que están alcanzando los objetivos que se marcan, o consultas sobre el tipo de alimentación, que también indudablemente pues le facilitan muchísimo la vida a las personas con diabetes. Introduce el término de tecnología y con esto quiero ir terminando porque Sí. hablamos de insulina, hablamos de tecnología. Quizás desde su punto de vista los profesionales sanitarios hoy pueden empezar a gestionar una diabetes tipo 2, bueno, empezar no, pueden gestionar la diabetes tipo 2 casi como siguiendo el mismo patrón que a una persona con diabetes tipo 1. Sin duda. Yo creo que siempre la tipo 2 ha ido como aprovechando todo el aprendizaje de la tipo 1, esa ha sido la historia natural, y creo que en este momento tenemos esas herramientas y lo que tenemos es que avanzar en su uso. Entonces, es muy útil, por ejemplo, al debut que hablábamos antes de un paciente con tipo 2, que tome conciencia el propio paciente de su situación. Con los autoanálisis eso ayuda mucho como refuerzo a la educación diabetológica, y con los nuevos sensores que nos permiten la monitorización continua de glucosa, que aunque ya sabemos que ahora solo están financiados para personas con más de 2 dosis de insulina, con múltiples dosis de insulina, pero estoy segura que se incorporarán para un uso más generalizado. Y claro, el permitir a una persona que se monitorice y que vea la evolución de los niveles de glucosa, ya sé que es intersticial, ¿no? Lo sabemos que no es exactamente la venosa o la capilar, sino la glucemia intersticial, pero eso permite ver cómo está variando con la alimentación, con el tipo de alimentos, con los horarios, con el sueño, con la actividad diaria, con el ejercicio físico. Y la verdad es que es un antes y un después, porque nos abre los ojos y al paciente, al primero de ellos, para tomar conciencia cómo evolucionan sus niveles de glucosa según la alimentación. Doctora, nos ha hecho una pequeña introducción inicial Me encanta. fantástica en estos primeros 15 minutos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Muy bien. en Más de Dos. Yo creo que este aplauso es merecedor de su Muchas gracias. participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.